Ahora vamos a ver las lesiones de la tibia, ¿ya? Fracturas de tibia. La tibia puede lesionarse en su zona proximal, en su parte media o en su parte distal. Les hago un pequeño esquema de esto. Si esto es la tibia, la parte superior, ya te la meseta tibial, la diáfisis de la tibia, más larga, y en la parte distal termina en su malleolo, en el malleolo tibial, ¿cierto? Al costadito de la tibia tenemos al peroné. Entonces, que también termina en un malleolo, ¿no? Y se articulan la tibia con el peroné a través de un ligamento en la parte distal. En su parte inferior están articulados ambos con el astrágalo y luego más abajo el calcáneo, ¿ya? Entonces, tibia, peroné, astrágalo y calcáneo, ¿ok? Muy bien, las fracturas de la tibia pueden ocurrir en su extremo proximal, en la parte superior, en la parte proximal, pueden ocurrir en la parte media, la diáfisis, o la parte media o en la zona diaficiaria, y pueden ocurrir en la parte distal, a nivel de los tobillos. ¿Ya? De estas tres zonas, la parte más frecuentemente fracturada es la parte media, la parte de la diáfisis tibial. ¿Ya? Aquí, en esa zona se fractura más. Los de la parte proximal se refieren sobre todo a las fracturas, por ejemplo, solo para comentarles que existen las fracturas de los platillos tibiales, existen las fracturas de la espina tibial anterior, que es una tuberosidad que está en la parte superior donde se inserta el ligamento cruzado anterior, están las fracturas de la tuberosidad anterior de la tibia, etc. Hay distintos tipos de fracturas, pero de lejos la más frecuente es esta, la de la diáfisis, la parte media. Y por ello existen las fracturas ya del tobillo, de la parte distal, de los malleolos, que vendrían a ser los tobillos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en base a este esquema, nos vamos a enfocar sobre todo en la fractura de la diáfisis tibial. La fractura de la diáfisis tibial, para empezar, es la fractura más frecuente de todas, ¿ya? Es la fractura más frecuente del miembro inferior y en general es la fractura más frecuente del adulto, de los adultos. Y si no le dicen nada, la fractura más frecuente de las personas justamente es esta, la de la diáfisis tibial. El diagnóstico, la clínica, creo que no tenemos mucho que comentar acá porque ya lo hemos ido viendo en todos los videos anteriores. La triada, ¿no? ¿Cuál es la triada de las fracturas, de las lesiones traumáticas en general? Acá lo pongo. Clínica, D, D, D. Dolor, deformidad y disfunción. ¿Ok? Esa es la clínica de las características clínicas de la fractura de diáfisis tibial. Dentro de las complicaciones, existen muchas complicaciones y muy importantes. Probablemente sea la fractura que representa la mayor cantidad de complicaciones en el cuerpo. Por ejemplo, es la fractura que más síndrome compartimental hace, es la número 1. Cuando hicimos el tema de síndrome compartimental vimos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el compartimento anterior de la pierna es justamente la parte que el compartimento más frecuentemente afectado en el síndrome compartimental. Es el hueso que más pseudoartrosis hace, más retraso en la consolidación. Es el hueso que más osteomielitis hace, esto por su asociación con las fracturas abiertas. De hecho, muchas de las fracturas de la diáfisis suelen ser abiertas. No es la que más embolia grasa hace, pero tiene su importancia, ¿no? En la embolia grasa o adiposa. ¿Ok? Entonces, la que más síndrome compartimental hace, la que más pseudoartrosis hace, la que más osteomielitis. La mayoría de estas complicaciones ya las hemos visto en la parte de complicaciones de las fracturas, salvo osteomielitis, que lo vamos a hacer en la parte final de esta clase. ¿Ok? Listo. Ahora, el tratamiento de estas fracturas. El tratamiento de las fracturas de tibia prácticamente representa a casi todos los tratamientos de los huesos. Por ejemplo, eh, em, al hablar de la fractura de la diáfisis tibial, estamos hablando de la forma general de manejo de casi todas las fracturas. Sigue la misma secuencia. Lo que está escrito acá, en fracturas cerradas, abiertas, todo lo que está en este texto, lo voy a reescribir, pero de una forma un poquito más esquemática que tal vez se les haga un poquito más fácil de recordar. ¿Ya? A ver, voy a poner cada palabra tal cual está escrita acá, pero quiero esquematizarlo un poquito más, para que sea probablemente a manera de mapa mental una forma más fácil y rápida de recordar, ¿ya? Entonces, veamos. Las fracturas de la diáfisis tibial, voy a borrar todas las fracturas acá. La fractura de la diáfisis tibial puede ser de dos tipos. Una fractura puede ser cerrada o puede ser una fractura abierta. Puede ser cerrada o abierta,
¿Ya? Ya sabemos que cerrada es la que no tiene una herida asociada y abierta es la que sí tiene una herida asociada. ¿Ok? Listo. Ahora, las fracturas cerradas pueden ser de dos tipos. Una fractura cerrada puede ser estable o inestable. Fracturas cerradas pueden ser estables o pueden ser inestables. ¿Ya? Estables o inestables. ¿Cuándo se considera estable a una fractura de tibia? ¿Cuándo se considera estable y cuándo se considera inestable? Las estables son aquellas que cumplen con todas estas características. Por ejemplo, una fractura estable es aquella fractura de tibia que sea única, ¿ya? Única. O sea, un solo trazo, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar uno ahí. Ahí está. En cambio, es inestable si es que es múltiple, más de un trazo. ¿Qué más? Una fractura de tibia es estable si es que el trazo, la orientación es transversa. En cambio, es inestable si tiene otro tipo de orientaciones del trazo. Por ejemplo, puede ser oblicua, puede ser en espiral, puede ser en cuña, etc. O sea, mientras no sea transversa, ya se convierte en inestable. ¿Qué más? Tiene que ser no desplazada. Arriba les pongo no desplazada. Y abajo en inestable ya también vendrían las fracturas desplazadas, o en todo caso muy desplazadas, ¿no? Las que tienen un desplazamiento mayor. ¿Qué más? Arriba en estable ponemos aquellas fracturas que tiene el peroné en buen estado. Peroné, ok, ¿no? O sea, no hay lesión de peroné. En cambio, si es que ya se lesiona el peroné adicionalmente, ya es una fractura inestable. Es decir, no importa que la fractura sea transversa, única, no desplazada, bonita. Si es que además el peroné se fractura en alguna otra parte, ya se convierte en una fractura inestable. ¿Ya? Listo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque de eso depende el tratamiento. Las fracturas estables, ustedes ya saben que requieren manejo ortopédico, o sea, no se operan, al menos no como primera elección. ¿Ya? Y el manejo ortopédico en este caso, ¿en qué consiste? En inmovilización con un yeso. ¿El yeso de dónde va? El yeso tiene que inmovilizar la rodilla y tiene que inmovilizar el tobillo. O sea, el yeso va del muslo al pie. Yeso, muslo, pedio. Que vendría a ser esta imagen que tenemos acá, ¿no es cierto? Un yeso que va del muslo al pie. Inmovilización de rodilla e inmovilización de tobillo, porque la fractura está acá en la pierna. ¿Ya? Listo. En cambio, si la fractura es inestable, ya sabemos que el tratamiento es principalmente quirúrgico. Y cuando hablamos de cirugía, estamos hablando de una fijación interna, o sea, una osteosíntesis. ¿Y cuál es el fierro de elección que se coloca en las diáfisis? Este de acá, que estamos viendo. Este fierro que va a lo largo de todo a lo largo del eje de la tibia. Vendría a ser un clavo endomedular. Un clavito endomedular. ¿Ya? Muy bien. Esto con el manejo de las fracturas cerradas, estables o inestables. Y las fracturas abiertas van a depender de la clasificación de Gustilo. Ustedes saben que existen 3 grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Una de sus características es el tamaño de la lesión. El grado 1 es la que tiene menos de 1 centímetro de tamaño de herida y el grado 2, 3 los que tienen más de 1 centímetro. O sea, tiene una puerta de acceso para gérmenes más grande. Entonces, el grado 1, por el tamaño de su herida, se le puede manejar como si fuera una fractura cerrada. Por lo tanto, tratamiento igual que fractura cerrada. Podría decidirse incluso un yeso o la cirugía de ser necesario, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la herida no debe quedar abierta dentro del yeso, ¿no? Teniendo esas consideraciones. En cambio, las fracturas abiertas, Gustilo 2-3, usualmente requieren ya no una fijación interna, sino una fijación externa, lo que llamamos osteotaxis, ¿ya? Fijación desde afuera. Esta osteotaxis o fijación externa va acompañada siempre de su respectivo manejo antibiótico para prevenir la osteomielitis. ¿Ok? Listo. Creo que de esta forma podría estar mejor esquematizada. Es lo mismo que dice acá, solamente que lo mismo que dice en esta parte del texto, solamente que de una forma un poco más eh, lineal, ¿no? Muy bien. Esto con las fracturas de la diáfisis. ¿Ya? Esta parte de este cuadro que les he dicho, chicos, es súper importante, ¿ya? Porque prácticamente resume las diferentes condiciones que deben tener las fracturas para decidir o no su respectivo manejo quirúrgico. ¿Ya?
¿Qué más? La parte distal de la tibia está refiriéndose a su maleolo tibial, al tobillo. Entonces, hablemos de las fracturas del tobillo. La articulación la articulación del tobillo está formado por reunión de estos huesos, ¿no? La parte tibial con su respectivo maleolo tibial, el peroné con su maleolo del peroné y el astrágalo que están viendo acá. Y más abajo está el calcáneo, ¿no? Esto viene a ser la articulación del tobillo. Ahora, el hueso que con más frecuencia se lesiona es este de acá, el peroné. ¿Ya? La fractura del maleolo externo o maleolo del peroné es el más frecuente. Y cuando se fractura el maleolo del peroné, el tratamiento suele ser manejo ortopédico, ¿ya? Usualmente una tracción cutánea y en general una inmovilización con yeso, ¿ok? Bueno, más allá de la tracción o no, el manejo de las fracturas del tobillo cuando se lesiona el maleolo del peroné suele ser ortopédico. En cambio, las dos imágenes de la derecha, cuando ya hay una lesión no solo de la parte maleolar, sino que compromete, como ven, el ligamento tibio-peroneo, ya sea de forma parcial o total, eso ya le trae más severidad a la lesión. ¿Qué cosa también le trae severidad? La fractura del maleolo tibial, de este cachito de acá. Entonces, las fracturas de los ligamentos tibio-peroneos, de los ligamentos tibio-peroneos de acá, o las fracturas del maleolo tibial, tienen ya indicación quirúrgica porque trae mayor severidad. ¿Ok? Listo, entonces, la parte más frecuentemente lesionada es el maleolo del peroné, pero el que da mayor severidad a la lesión es cuando se fractura el maleolo tibial o los ligamentos tibio-peroneos. ¿Ya? Listo, eso con las lesiones del tobillo. Hablemos un poquito más en esta parte abajo de las lesiones del peroné. El peroné es un hueso mucho más delgadito que la tibia, ¿no? Probablemente menos grave. Pero en esta parte lo que queremos recordar es básicamente la fractura de la cabeza del peroné. La fractura de la cabeza del peroné. ¿Ya? La fractura de la cabeza del peroné suele lesionar con frecuencia, ¿qué cosa? El nervio peroneo común o nervio ciático popliteo externo. Peroneo común o ciático popliteo externo, que justo es este nervio que está viniendo desde la parte posterior y da la vuelta a la altura de la cabecita del peroné. Peroneo común. Como es común, luego da origen a dos nervios más. Da origen al el peroneo profundo y al peroneo superficial. ¿Ok? Listo. Entonces, recordemos un poquito de la inervación de esta parte, porque ya que al costado tenemos que hablar de la inervación del pie un poco, recordemos cuál es el recorrido de las ramas y cómo se origina este nervio ciático popliteo peroneo común. Para eso quiero que recuerden un poco la parte posterior de la, de la rodilla, ¿ya? Voy a usar este espacio, ya no voy a borrar el esquema, voy a usar este espacio de acá. Tienen a la articulación formada entre, voy a ponerlo de negrito, acá está el fémur en la parte distal y tienen a la tibia, ¿no es cierto? A la tibia, ¿ya? Ya. Y este lado voy a dibujar al peroné. Es un esquema nada más, ¿no? Listo, estamos viendo la parte posterior, ¿eh? Ojo, la parte posterior, en este caso de la rodilla derecha, ¿no? Muy bien. Aquí en la parte posterior se forma la fosa poplitea, que tiene una forma de rombo, y está formada por estos límites. Hacia esta parte están las fibras de qué músculo? Del bíceps femoral. Hacia este lado están las fibras de qué músculos? Del semitendinoso y semimembranoso. Y hacia abajo tienen las fibras de los gastrocnemios. Gastrocnemio, gastrocnemios. ¿Ya? Entonces, por dentro de ese rombo estamos hablando de la fosa poplitea. Y por ahí pasan las estructuras vasculonerviosas, el van ciático popliteo, que tiene esta secuencia de estructuras. Por acá está la arteria poplitea, que va a continuar su camino y se va a convertir en la arteria tibial, ¿no? Por atrás.
Entonces, esta es la arteria poplitea. Luego, al costadito viene la vena poplitea. La vena poplitea. Vena poplitea que viene de la vena tibial, ¿no? Y a su costadito hacia afuera, en ese orden, lo estoy dibujando tal cual debería ser el orden. Acá está el nervio ciático. Ese es el nervio ciático. Ese nervio ciático, acá en la fosa poplitea, se divide en un ciático popliteo interno y un ciático popliteo externo. Interno el que va hacia adentro y externo el que se va hacia afuera, ¿no? El ciático popliteo interno después continúa su camino por la parte posterior, dando origen después al tibial posterior o simplemente tibial. Pero el ciático popliteo externo que se estaba yendo hacia la zona externa, tiene que darle la vuelta a la cabeza del peroné y se denomina en esta parte peroneo común y se va hacia adelante. Una vez que se va hacia adelante, da origen a dos nervios en la parte anterior. Por eso lo dibujo así punteadito porque ya está al otro lado, hacia adelante. Uno de ellos es, voy a poner esos nombres, ya el peroneo común o ciático popliteo externo. Uno de ellos es este de acá, el peroneo profundo, y otro es el peroneo superficial. El peroneo profundo es el que va pegadito a la tibia y recibe el nombre luego de tibial anterior. ¿Ya? Entonces el tibial anterior va por delante, es lo mismo que decir el peroneo profundo, y el tibial posterior va por detrás. ¿Ok? Entonces eso es justamente lo que vimos en el grafiquito, que cuando se fractura la cabeza del peroné suele lesionar el peroneo común o ciático popliteo externo. Muy bien. Cuando llegan al pie estos nervios, el que va por delante es el tibial anterior o peroneo profundo, que inerva el dorso del pie y genera y le hace que el pie tenga estos movimientos, ¿no? De dorsiflexión, porque inerva los músculos de la parte dorsal. En cambio, el tibial posterior o simplemente tibial va hacia la planta del pie. Ahí está el amarillito representado, ¿no? Inerva los músculos de la planta, de la parte de las pantorrillas y demás. Por lo tanto, hacen que el pie haga el otro movimiento, una flexión plantar. ¿Ok? Entonces, el tibial posterior inerva la planta y el tibial anterior inerva el dorso. ¿Estamos? Eso con el recorrido de los nervios, con la inervación del pie, y les pediría que sí recuerden esto que es tan importante como recordar la inervación del mediano, del radial, del cubital. ¿Ya? Muy bien, y de esta manera vamos llegando ya al pie. En la zona del pie quiero que recuerden por favor los huesos del tarso. A ver, aquí vamos a ver un pequeño recuerdo de los huesos del tarso. Vamos a ver ahora de costadito, ¿ya? Vamos a ver el pie derecho de costado. Entonces todos terminan acá desde la tibia. Este es el astrágalo. Ya empezamos con los huesos del tarso. El astrágalo, luego viene el calcáneo, ¿no es cierto? El astrágalo, el calcáneo. Por un costadito más delgadito está pasando el peroné, ¿verdad? Y ya está. Entonces, tibia, peroné, astrágalo, calcáneo. Por delante del calcáneo tenemos el cuboides. Astrágalo, calcáneo, el cuboides. Por acá tenemos al navicular. No está encima, el navicular no está encima, el navicular está hacia la parte interna, está al costado, sino que acá no podemos dibujar en 3D, ¿no? Tienen a las cuñas, cuneiforme 1, cuneiforme 2 y cuneiforme 3. Cuña 1, cuña 2 y cuña 3. Ese es el tarso, los 7 huesos del tarso. Astrágalo calcáneo en la fila proximal y navicular, cuboides y cuñas en la fila distal. Luego vienen los metatarsianos. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano, los metatarsianos. Y luego vienen las falanges. Falange proximal y distal, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, ¿no es cierto? Las falanges. Listo, esos son los huesos del pie. El tarso tiene 7 huesos. Cuando ocurren entre la zona proximal y la zona distal del tarso, está esta línea articular que se denomina la línea articular de Chopard. Y entre la parte distal y los metatarsianos está esta otra línea articular que se denomina la línea articular de Lisfranc. Entonces, Chopard corresponde a la articulación proximal y Lisfranc
se refiere a la articulación distal. ¿Ya? Entonces, cuando ocurren lesiones a nivel de estas zonas articulares, por ejemplo, hay lesiones de los ligamentos que generan unión de estos huesos y se desprende toda la parte distal del hueso, estamos hablando de lesiones de Chopard. Y cuando lo que lesionan son ligamentos de esta zona y luxaciones incluso, se llaman lesiones de Lisfranc. Entonces, justo es lo que tenemos acá. Las lesiones de Lisfranc se refieren a las lesiones de la parte de las articulaciones distales del tarso. ¿Ya? En cambio, Chopard se refiere a las lesiones de las articulaciones proximales del tarso o intratarsianas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso hemos visto las lesiones de Lisfranc, de Chopard, ahorita que estamos viendo pie. Y vamos a las lesiones justamente de estos huesitos. Quiero empezar acá, antes de hablar de tendón de Aquiles, ya aprovechando que estamos con los huesos del tarso, hablar de esta zona de acá. Ya de las lesiones del pie propiamente. Perdón, se me marcó acá. Ya. De los huesos del tarso, el más frecuentemente lesionado es el calcáneo y el segundo en frecuencia es el astrágalo. ¿Okay? Este es el número 1, el calcáneo, y este es el número 2, en frecuencia de fracturas. ¿Ah? Entonces, las fracturas del calcáneo se les llama también fracturas del paracaidista, porque el calcáneo se rompe por caída, o sea, por golpe directo del pie contra el suelo. Y los paracaidistas en el momento de su aterrizaje justamente les pasaba eso, ¿no? Golpeaban el pie y se rompía el calcáneo. En cambio, la fractura del astrágalo se le conoce como la fractura del aviador. ¿Por qué del aviador? Porque los aviadores antiguos sobre todo, tenían que hacer esto, ¿no? Voy a hacer un ejemplo acá. Este es el freno de un avión. Y los aviadores antiguos tenían que pisar el freno de tan fuerte que cuanto más pisaban, el pie se inclinaba más hacia atrás, ¿verdad? Bueno, pisaban con la parte de acá, ¿ya? Para que se entienda el movimiento y la causa. Entonces, ahí está el freno. Cuanto más fuerte pisan, el pie se va un poco más hacia atrás. O sea, hace mayor grado de dorsiflexión. Y ahí, crack, se rompía en algún momento el astrágalo. Entonces, el astrágalo no se suele fracturar tanto por caídas. Sí puede, pero no era lo más frecuente. Se llamaba fractura del aviador porque el mecanismo de lesión es dorsiflexión excesiva. 3 cruces, le pongo una alta dorsiflexión. ¿Ya? Listo, entonces fractura del calcáneo, del paracaidista, fractura del astrágalo, del aviador. Hemos visto que arriba calcáneo es la fractura más frecuente del tarso y este dato es súper importante. Se asocia a lesiones del raquis. Quiere decir que cuando hay fracturas a nivel del calcáneo es muy probable que también haya fracturas a nivel de la columna lumbar, ¿ya? En la columna vertebral. En cambio, la fractura del astrágalo, el datito es que suele fracturarse a nivel del cuello, es un dato secundario. Y si se fractura a nivel del cuello, ya saben que las fracturas que se lesionan en sus cuellos suelen generar necrosis proximales, ¿no? Listo. Nada más con las lesiones del calcáneo y el astrágalo. Vamos a las lesiones del metatarso, los metatarsianos. Y quiero enfocarme primero en estos dos. Miren que acá dice fractura de la base del primer metatarsiano, fractura de la base del quinto metatarsiano. Arriba dice por el peroneo lateral largo y el otro por el peroneo lateral corto. Para esto deben recordar un poquito de anatomía. ¿Cuál es el recorrido de los músculos peroneo-laterales? Los músculos peroneo-laterales son los que recorren por el compartimento lateral junto al peroné, ¿cierto? Ahí está. Pero los dos músculos peroneo-laterales. Son dos, ¿no? Dos musculitos. Cuando llegan a la zona del tobillo, le dan la vuelta al tobillito y el peroneo lateral corto se va y se inserta acá, en la base del quinto metatarsiano. Ahí se inserta. No olviden que este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ahí en la base del quinto metatarsiano. Eso es el peroneo lateral corto. En cambio, el otro tiene que cruzar todo el pie para llegar hasta el primer metatarsiano que está al otro lado. Por eso tiene que ser más largo. Por eso se le llama peroneo lateral largo. ¿Ya? Entonces, el corto va al quinto metatarsiano y el largo va al primer metatarsiano.
Entonces, cuando esos músculos generan una contracción fuerte por algún motivo, están asociados a arrancamientos, a fracturas de esas bases. Entonces, el peroneo lateral corto se asocia a fractura del quinto metatarsiano y el peroneo lateral largo a fractura del primer metatarsiano. ¿Ya? Perdón. Listo. Entonces, la fractura del segundo metatarsiano ya hemos visto que es una fractura por fatiga o por estrés. Se le denomina también fractura del recluta o fractura del soldado, una fractura típica por fatiga, ¿no? Lo hemos visto en nuestra primera lámina, creo, de traumatología. La fractura del quinto metatarsiano, de la diáfisis del quinto metatarsiano, se denomina la fractura de Jones. Es esta de acá. Esta de acá. A ver, veamos las radiografías. Aquí habíamos visto en el segundo metatarsiano, esta es la fractura del soldado, ¿ah? Esta es la lesión del soldado. ¿Ya? En la cabeza del segundo metatarsiano son microtraumatismos crónicos, ¿no? Por eso está calcificado alrededor, por la inflamación crónica. Y esto es una fractura de Jones, en la diáfisis del quinto metatarsiano. ¿Ok? Listo. Para ver algunas de las lesiones típicas de los metatarsianos. Vamos ahora sí vamos al espolón calcáneo. Del espolón calcáneo tienen que recordar que es esa hipertrofia ósea que ocurre en la parte inferior del calcáneo, usualmente secundario a procesos inflamatorios. ¿Ya? Están asociados a fasciitis plantares, a procesos inflamatorios de las aponeurosis en general. Aumenta el tamaño de se hipertrofia el músculo calcáneo acá. En la radiografía no olviden que era típico el signo del pico de Loro, ¿no? El piquito de Loro. Muy bien. Y el tratamiento sigue una secuencia. El tratamiento puede ser desde lo ideal manejo ortopédico, o sea, las plantillas con su huequito al medio, sus picaroncitos. Puede haber infiltración de corticoides para generar una resorción ósea o incluso podría eh, necesitarse una limadura quirúrgica, lo cual es peligroso porque genera más inflamación y a veces más hipertrofia, ¿no? Muy bien, espolón calcáneo. Lo ideal es tratarlos en situaciones leves solamente con manejo ortopédico. Vamos a las lesiones del tendón de Aquiles, a la izquierda, ahora sí, que ya no es óseo, es partes blandas. La lesión del tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles no olviden que es el tendón que se inserta en el calcáneo, ¿no? Acá, este es el tendón, ¿ya? El tendón de Aquiles está formado por las fibras de los músculos sóleo, gastrocnemios, etc. Que se insertan en la parte de atrás y jalan el pie en esta posición, ¿no? Generan que el pie pueda hacer flexión hacia el lado plantar. Esa es la función del tendón de Aquiles, ¿ya? Muy bien. Ahora, ese tendón de Aquiles puede hacer diferentes lesiones. Por ejemplo, puede hacer tendinosis. Cuando hablamos de tendinosis, estamos hablando de una degeneración del tendón, osis, ¿no es cierto? Que implica sobre todo calcificación de las fibras tendinosas. Podemos hablar de una inflamación, tendinitis, ¿ya? O podemos hablar de una ruptura del tendón. Por supuesto que lo que nos interesa es la ruptura del tendón, pero tanto la tendinitis como la tendinosis pueden llevar a cierto grado de debilitamiento, de degeneración del tendón, que en algún momento pueda romperse. Pero dense cuenta que son términos distintos, completamente distintos. Vamos a hablar específicamente de la ruptura del tendón ahora. ¿Ok? Bien. Es la ruptura o lesión tendinosa más frecuente de todas y está ocasionado usualmente por cambios bruscos en la dirección del movimiento. Por ejemplo, cuando van a ir de atrás hacia adelante, cuando van a ir de abajo hacia arriba, cuando van a saltar. O sea, hay una contracción muy brusca, muy brusca del tendón. ¿Ya? Típico ahí voy a ponerlo al lado de cambios bruscos de dirección, típico de saltadores, personas que van a saltar. Corredores, ¿no? Cuando van a hacer en sus marcas, listos, salen. En ese momento, ¿no ven que a los corredores de 100 metros, por ejemplo, les ponen un taquito ahí abajo, ¿no? Para arrancar la carrera ahí en una carrera de 100 metros. Entonces se contrae tan fuerte el tendón que a veces se rompe. Puede estar asociado a debilidad de tejidos, a déficit de colágeno, etcétera, pero son factores de riesgo. La causa suele ser los cambios bruscos en la dirección. La clínica característica nuevamente. ¿Cuál es la triada de las lesiones traumáticas en general? D, D, D. Dolor, deformidad y disfunción. Aquí el dolor tiene un signo característico que viene a ser el signo de la pedrada
o el signo del palazo, que no representa otra cosa más que el dolor puntiforme, el dolor agudo, como si les hubieran tirado una piedra en la zona del talón, ¿no? Signo de la pedrada. La deformidad está descrita como el signo del hachazo. El signo del hachazo que viene a ser el hundimiento en la zona tendinosa. Se hunde en esta parte, ¿ya? El hundimiento en la zona tendinosa, signo del hachazo. Hachazo aquiliano también se le llama. Y la disfunción se describe como la imposibilidad para la flexión plantar. O sea, eso se lo evalúa con la maniobra de Thompson, ¿no? Si el pie, en esta posición del paciente, en decúbito prono, ¿no? Boca abajo, el, el pie está en esta posición. Ustedes estimulan a los músculos de los compartimentos posteriores. Al estimular estos músculos se van a contraer, jalan al tendón y el tendón jala al calcáneo y el pie hace flexión plantar. Esto es lo normal, esto es lo que ocurre en cualquier persona. Pero si el tendón está roto, por más que estimulen los músculos de la parte posterior, no va a haber flexión plantar, no hay movimiento. El movimiento de flexión plantar se ve limitado. Entonces, si es que hay flexión, es una maniobra de Thompson negativa, negativa a ruptura. En cambio, si es que no hay flexión plantar, es una maniobra de Thompson positiva, positiva a ruptura. Finalmente, lo que deben recordar es que no hay posibilidad de flexión plantar, ¿no? Si es que el tendón está roto. Esa es la maniobra de Thompson. Entonces, dolor, deformidad y disfunción. El tratamiento de las lesiones del tendón de Aquiles van a depender del grado de lesión. Por ejemplo, puede suturarse como podría no suturarse, dependiendo de la severidad. Sutura precoz, eso se sutura si es que está completamente roto. Pero si solamente es un desgarro menor, así como en los esguinces, ¿no? Probablemente podría recuperarse espontáneamente. Pero lo que nunca debe faltar es la inmovilización con una bota de yeso, ¿ya? Como mínimo. Algunos se inmovilizan un poco más, pero lo mínimo es una botita de yeso mientras se recupera. Entonces, suturar si es que em, es una rotura total o cicatrización espontánea si es que no es total, ¿no? Pero nunca debe faltar, no olviden, la inmovilización. ¿Ok? Listo. Con esto terminamos las lesiones más importantes del miembro inferior, del pie y de todo el miembro inferior. Hemos empezado esta parte con la pelvis y la cadera, ¿no? Así que cerramos acá esta parte de las lesiones del miembro inferior y vamos a continuar ya con las lesiones ortopédicas y las neoplasias en el siguiente tema. Listo, gracias.